Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de C++. Vamos a continuar avanzando y vamos a hablar en este vídeo y en los siguientes de los operadores en C++. Hemos visto ya algunos operadores porque es prácticamente imposible hacer nada en C++ si no se utiliza en algún momento un operador. Pero en este vídeo y en los siguientes vamos a poner en orden los operadores de C++ y vamos a verlos no todos, pero sí por lo menos los más importantes. Podemos dividir los operadores en C++ en las categorías que estáis viendo en pantalla. Tenemos operadores de asignación, aritméticos, de comparación, operadores lógicos y operadores a nivel de bit. Vamos a empezar con los operadores de asignación, de los cuales pues ya hemos visto alguno, ¿no? Por ejemplo, tenemos el operador igual, que lo que hace es asignar un valor a una variable, por ejemplo, ¿no? Como hemos visto muchas veces a lo largo del curso hasta ahora. Pero luego también tenemos estos otros operadores que también son operadores de asignación. Tenemos el operador más igual, el menos igual, por igual y dividido igual. ¿Qué hacen estos operadores? Bueno, pues vamos a verlo con un ejemplo muy sencillo. Bien, para ver ejemplos de trabajo con operadores, sencillos ejemplos, tengo aquí un fichero que he creado nuevo, que llamo trabajo con operadores, que ya tiene el método main y las importaciones de turno. Vamos a comenzar a ver el operador más igual, que es muy sencillo. Mirad, vamos a declarar, por ejemplo, una variable y la vamos a inicializar en 5, así que int a igual a 5, por ejemplo. Bueno, pues aquí ya estamos utilizando el operador de asignación igual. Nada nuevo bajo el sol, ¿no? Vamos a crear una segunda variable, a la cual llamo b, y esto va a ser igual a 10. Y ahora lo que hacemos aquí es utilizar el operador más igual. Por ejemplo, de la siguiente forma, a más igual b. ¿Qué es lo que hemos hecho con esta operación? Bueno, pues lo que hemos hecho ha sido sumar a la variable a el valor de b. Es decir, la variable a, después de esta línea de código, vale 15. Si no tuviésemos el operador más igual, para almacenar ese valor 15 en una variable, tendría que haber creado una tercera variable. Por ejemplo, int c igual a más b. Pero claro, ahí ya estaríamos creando una tercera variable. Si no quieres o no puedes crear una tercera variable para almacenar el resultado, pues una alternativa puede ser esta. Entonces lo que hacemos es incrementar el valor de b y almacenarlo directamente en a. Si nosotros aquí le decimos, por ejemplo, que imprima en consola el valor de... y aquí esto lo concatenamos con el valor que tenga a, el valor de... vamos a poner aquí a es, y como digo, esto lo concatenamos con lo que valga a, ¿no? Y aquí pues un salto de línea. Si guardamos cambios y ejecutamos este programa, pues vamos a ver en consola como efectivamente me dice que el valor de a es 15. Bueno, pues esto es lo que hace el operador más igual. Y el resto de operadores, es decir, menos igual, por igual y dividido igual, hacen exactamente lo mismo, pero en vez de sumando, pues restando, multiplicando y dividiendo. Por ejemplo, en este caso, si yo le dijera por igual, lo que hacemos es almacenar el valor 50 en la variable a. Porque lo que hacemos es multiplicar por 10, ¿no? Si guardo cambios y vuelvo a ejecutar este programa, pues fijaos cómo efectivamente el valor de a es 50. Y como digo, así con el resto de operadores. Es muy posible que aquellos que estéis comenzando a programar con este curso os cueste mucho imaginar la utilidad de estos operadores, es decir, aplicar estos operadores en programas, en escenarios donde se conviertan en verdaderamente útiles, ¿no? Pero ya veréis cómo sí que se encuentran muchas situaciones, muchos escenarios en los que utilizar estos operadores. Bien, vamos a ver la siguiente categoría, que son los operadores aritméticos, muy sencillos, algunos de ellos, por ejemplo, más, menos, por y dividir, pues ya los hemos visto. Y bueno, pues más lo que hace sumar, menos restar, multiplicar y dividir. Operaciones matemáticas, nada nuevo bajo el sol tampoco. Pero luego tenemos, por ejemplo, este operador, que es el operador módulo. Después os plantearé un pequeño ejercicio, a ver si sois capaces de hacerlo con este operador cuando explique qué es lo que hace, pero antes de ver este operador módulo, vamos a ver exactamente qué hacen estos operadores, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el operador más, pero utilizado como sufijo, al igual que el operador menos, utilizado como sufijo. El operador más y el operador menos lo que hacen es incrementar el valor de una variable en 1.
más lo incrementa en 1, menos lo decrementa o resta en 1. Pero no es lo mismo utilizar estos operadores como sufijos, es decir, después del valor de la variable, que utilizarlos como prefijos, es decir, antes del operador, antes de la variable. Vamos a ver un ejemplo sencillo donde ver la diferencia entre aplicarlo como sufijo o aplicarlo como prefijo. Bueno, pues vuelvo al código que tenía y vamos a modificar algunas cosas. Por ejemplo, declaro una variable a igual a 5, declaro una variable b que va a ser también igual a 5. Y después declaro una variable z, por ejemplo, que va a ser igual a más a. Bien, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Bueno, estamos incrementando en 1 el valor de la variable a, que vale 5, pero lo estamos haciendo como prefijo y el resultado se almacenará en la variable z. Entonces, vamos a poner, por ejemplo, aquí lo siguiente. Cout, y aquí pues el valor de z, vamos a poner, el valor de z es 2 puntos, y esto pues aquí lo vamos a concatenar con z, y hacemos un salto de línea. Bien, y debajo imprimimos también en consola cuál va a ser el valor de la variable a. Entonces aquí vamos a decir, por ejemplo, el valor de a es 2 puntos. Y aquí esto lo concatenamos pues con lo que valga a, después de haber hecho la operación anterior. Y un salto de línea. Bien. Debajo vamos a crear una variable a la cual voy a llamar, por ejemplo, w, y le voy a decir que es igual, pero en este caso va a ser igual a b++. La diferencia es que mientras que aquí estamos aplicando el operador más como prefijo, aquí lo estamos aplicando como sufijo. Tener en cuenta que a y b al comenzar el programa valen exactamente lo mismo. Ambas variables valen 5. Bien, pues después de haber hecho esta operación, voy a copiar estas líneas de código para escribir lo menos posible. Aquí las copio y las pego, pero vamos a decirle aquí que el valor de w es pues el valor que tenga w en ese momento, y el valor de b pues es el valor que tenga b en ese momento. Es decir, hemos hecho lo mismo con ambas variables, con a y b, en ambos casos, solo que aquí pues hemos incrementado el valor de a como prefijo y aquí hemos incrementado el valor de b como sufijo. Bien, vamos a ejecutar este programa, guardamos cambios, ejecutamos el programa y vamos a ver qué es lo que nos devuelve. Vamos a fijarnos en las dos primeras líneas, que corresponden pues a lo que ejecuta el programa hasta la línea 14. Entonces centrémonos en eso, en primer lugar. Fijaos que aquí me está diciendo que el valor de z es 6. ¿Y por qué z vale 6? Bien, porque incrementamos el valor de a en 1 y se almacena en z. Si a vale 5, pues al utilizar el operador más se incrementa en 1, es decir, 6. Tener en cuenta que lo estamos haciendo como prefijo y ese valor 6 se almacena en z, ¿no? Y es lo que me dice aquí, el valor de z es 6. Y después, fijaos como aquí estoy viendo cuál es el valor de a después de haber hecho esta operación. Y el valor de a, pues fijaos como me dice que también es 6, ¿no? Es decir, después de haber hecho esta operación, pues se incrementa el valor de a también, ¿no? Sin embargo, al hacer la misma operación con el valor de w y el valor de b, vemos como los resultados son diferentes. Es decir, centrémonos ahora en estas líneas y en esto. Fijaos como, habiendo hecho lo mismo, solo que cambiando el prefijo por el sufijo, los valores cambian. Aquí el valor de w es 5. ¿Y por qué es 5 y no es 6, como ocurría con la z? Pues es 5 porque el código se lee de izquierda a derecha, o el programa, el intérprete lo lee de izquierda a derecha, y lo que hace en primer lugar cuando se encuentra con esta línea de código es almacenar el valor de b en w, b vale 5, así que w es igual a 5, y después de haber hecho esa operación, después de haber almacenado el valor de b en w, es cuando incrementa el valor de b en 1, pero siempre después de haber almacenado previamente el valor de b en w. Insisto, de izquierda a derecha. Por ese motivo,
no es lo mismo aplicar el prefijo que aplicar el sufijo. Como se lee de izquierda a derecha, en este caso lo primero que hace es incrementar el valor de A en 1, y una vez que lo hace es cuando almacena el valor, mientras que aquí primero almacena el valor y después incrementa. Y aquí se ve la diferencia. Me está diciendo que el valor de W es 5, porque es lo que hemos almacenado en W, y después de haber hecho eso, ya entonces incrementa el valor de B y nos dice que es 6, ¿no? Bueno, pues esta es la diferencia, que no os creáis que todo el mundo lo sabe, entre aplicar el operador como prefijo y como sufijo. Y lo de siempre, nos cuesta mucho imaginarnos escenarios prácticos, reales, útiles, donde tengamos que hacer una diferenciación entre aplicarlo como prefijo y sufijo, pero creedme que los hay y es necesario que conozcáis esto. En cuanto al operador módulo, también llamado residuo, se llama módulo o también se llama residuo. Lo que hace es devolvernos el resto de una división. Puede ser una división exacta o puede ser una división inexacta. Si es exacta, este operador nos devolverá 0. Si es inexacta, nos devolverá otro valor. ¿A qué me refiero cuando digo que nos devuelve el resto de una división? Bueno, pues por ejemplo, si nosotros hacemos esto, 6 módulo o residuo 3, ¿qué es lo que esto nos devuelve? Pues esto nos devuelve un 0, porque lo que hace internamente es dividir 6 entre 3 y aplica el resto de esta división. Si tuviésemos que dividir esto con lápiz y papel, pues 6 entre 3 sería igual a 2, ¿no? 3 por 2, 6, a 6, 0. Este es el valor que nos devuelve este operador módulo o residuo, el resto de una división. Si hiciésemos, por ejemplo, este otro ejemplo, 7 módulo 3, pues en este caso el resultado, lo que nos devolvería el operador módulo o residuo, sería 1, porque nos está devolviendo el resto de esa división. En este caso la división es inexacta. Si tuviésemos que hacer esto, es decir, 7 entre 3, bueno, pues si lo hiciésemos con lápiz y papel, aquí diríamos 7 entre 3, pues a 2, 3 por 2, 6, a 7, 1. Esto es lo que nos devuelve el operador módulo o residuo, el resto de la división. Luego ya, si quisiésemos continuar con esta división, pues ya sabéis, ¿no? Aquí pues iría una coma decimal, tendríamos que bajar un 0, y aquí esto sería igual a 3, 3 por 3, 9, a 10, 1, 2 con 3 periodo, porque aquí bajaríamos otro 0, otro 3, pero no es el caso. El operador módulo o residuo se queda antes, nos devuelve el resto de una división, ya sea exacta o ya sea inexacta. Y el pequeño desafío que es complicado, pero bueno, me apetece plantearos un pequeño desafío que siempre planteo en todos mis cursos de programación, y es, utilizando este operador residuo, crear un programa, en este caso en C++, que nos permita averiguar si un número introducido por consola es primo o no es primo. Antes de eso tenemos que tener claro que es un número primo. Un número primo es aquel que solo es divisible entre 1 y el mismo. Por ejemplo, el número 11 es primo, por poner un ejemplo. ¿Y por qué este número 11 es primo? Porque solamente es divisible entre 1 y el mismo. Si intentáis dividir este número 11 por cualquier otra cifra, el resto de la división va a ser inexacta, no es divisible. No puedo dividirlo por 2, bueno, puedo dividirlo por 2, pero el resto es inexacto, la división es inexacta. Igual que si lo divido por 3, división inexacta, y por 4 y por 5, solamente nos devolverá 0 cuando dividimos este número entre 1, es decir, 11 entre 1, y entre el mismo, 11 entre 11. Bueno, pues eso es un número primo. Es aquel que solo es divisible entre 1 y el mismo. Así que bueno, yo le daría pause al vídeo y a ver si sois capaces de crear en C++, con lo que hemos visto hasta ahora, que no es nada fácil. Quizás tengáis que aplicar alguna cosa que no hemos visto hasta ahora para poder hacer este pequeño desafío. Yo lo voy a desvelar a continuación. Bueno, voy a borrar todo este código para dejar el método main vacío y lo voy a hacer aquí. ¿Qué tenemos que aplicar? Pues tenemos que aplicar prácticamente todo lo que hemos visto hasta ahora, que no es demasiado. Tenemos que aplicar declaración de variables, asignaciones, pero es que incluso tenemos que utilizar un bucle for. Ya hemos utilizado bucles
con los arrays y con los vectores. Así que bueno, algo de nociones para utilizar bucles sí que deberíais de tener. Y tenemos que utilizar también un condicional, quizás, ¿no? Pero bueno, la cosa sería así, aunque algunos de vosotros no hayáis sido capaces de realizar este pequeño desafío que os planteo, viene muy bien ver el código resultante, bueno, pues para que se empiecen a entender algunas cosas de C++, ¿no? Siempre viene bien ver el código que hacen los demás. Así que pues yo aquí declararía una variable a la cual voy a llamar num, por ejemplo. Ahí en esa variable num pretendo almacenar el número que el usuario introduzca en consola, el número que vamos a evaluar, si es primo o no lo es. Y después aquí voy a crear una variable booleana, a la cual voy a llamar, por ejemplo, así, es primo, y la voy a inicializar directamente en true, para que cuando el programa llegue a esta línea, bueno, pues tome conciencia de que tenemos una variable llamada así y que es true. Hecho esto, pues ahora vamos a imprimir un mensaje en consola para que el usuario sepa lo que tiene que hacer, ¿no? Por ejemplo, introduce un número. Introduce un número. Por cierto, el número mejor que sea positivo. Así que introduce un número positivo. 2 puntos. Y ahora es cuando le pedimos al usuario el número por consola. Y para ello pues utilizamos la instrucción cin, que ya hemos visto en el curso. Y lo que el usuario introduzca en consola lo vamos a almacenar en número. Bueno, pues así lo podemos hacer. Y ahora quizás viene la parte más complicada del programa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues mirad, si el usuario, por ejemplo, introduce el 50, yo tengo que comprobar que este número no es divisible entre el 2, porque entre 1 siempre va a ser divisible. Pero tiene que ser divisible, tengo que comprobar si es divisible entre 2 y todos los números que le siguen a continuación. El 3, el 4, el 5, el 6... Bueno, ¿hasta cuándo? Pues quizás hasta que sea 50 entre 2, hasta 25. Porque cuando superamos la mitad de la cifra, en este caso, en este ejemplo, con el 50, si ya nos vamos al 26, pues ya no va a ser divisible. 50 entre 26 siempre va a ser a 1, algo, y entre 27 y entre 28. Entonces tenemos que comprobar siempre que recorriendo desde el 2 hasta el número introducido entre 2 es divisible. Y eso es lo que vamos a evaluar con este bucle for. Vamos a decirle que for, desde que la i es igual a 2, ahí es cuando comienza el bucle for. ¿Hasta cuándo? Pues mientras que la i sea menor o igual que el número introducido en consola entre 2, lo que os acabo de explicar, pues me vas a incrementar la i de 1 en 1. Aquí abriríamos la llave del bucle for. ¿Y qué es lo que hace este bucle for? Bueno, pues aquí es donde entra en juego el operador módulo o residuo, ¿no? Aquí le podríamos decir, oye, mira a ver si aquí entra en juego un condicional. La cosa se complica un poco. Pero insisto, viene bien que veáis estos códigos. Si el módulo o residuo de número entre i a cada vuelta de bucle, el valor que vaya tomando i es 0, bueno, pues esto quiere decir que no es primo. Si encontramos un valor numérico que al dividirlo entre número da 0, da una división exacta, pues ya estamos en un caso en el que tenemos un número que es divisible por 1, por él mismo y por algún otro valor numérico, que es el que ha tomado la i, ¿no? Entonces, en este caso, le podemos decir, aquí podemos abrir la llave de este if, que la variable es primo, que hemos declarado antes, es igual a false, para decirle que no es primo. Si el código entra aquí, porque esta condición se cumple, a cualquier vuelta de bucle de este bucle for, si entra a leer esta instrucción, quiere decir que no es primo. Así que leerá esto y al salir del bucle for sabrá que la variable es primo, es false. Bien, una vez que hemos hecho esto, si entra aquí, ya no hace falta evaluar, dar más vueltas al bucle. En cuanto encuentre un número que cumpla esta condición, pues ya no podemos evaluar más, o no debemos. Así que incluimos una instrucción break. Esta instrucción break lo que hace es salir del bucle que estemos evaluando. Por ejemplo, imaginaos que introducimos por consola, un suponer, el número 25.785 y quiero ver si esto es primo o no es primo. Bien, si empezamos a dar vueltas a este bucle desde que i es igual a 2 hasta que i sea menor que este número entre 2, que sería igual a 12.000 y pico, pues probablemente encuentre un número que lo hace divisible cuando ha dado 3 o 4 vueltas de bucles, no más. Entonces, en ese caso,
utilizamos el break para que ya no continúe dando vueltas a este bucle que se va a eternizar, porque ya hemos encontrado un valor numérico que hace que no sea primo. Es lo que hace este break, ¿no? Romper el bucle en cuanto encontramos un número que lo hace divisible. Bien, y nada, pues una vez que hemos hecho esto, salimos del bucle for, la llave de cierre del for es esta que estoy señalando ahora en pantalla, y aquí pues vamos a evaluar cuánto vale la variable esprimo. Está claro que si no entró nunca aquí, esto jamás lo leyó, y si esto no lo leyó, quiere decir que sigue siendo true, que es el valor que le hemos dado arriba, es decir, que es primo, no entró jamás aquí. Y si entró aquí, pues es false, quiere decir que entonces sí que es primo. Así que aquí yo le diría, sí, es primo. Si esto es verdad, no hace falta poner igual a true, aunque si lo ponéis también funciona. Cuando evaluamos una variable booleana, si omitimos igual a true, es como si lo hubiésemos puesto. Aquí abrimos la llave y aquí le diríamos, pues, cout de num. Y vamos a poner, por ejemplo, aquí el número es primo. Por ejemplo. Y un salto de línea. Vamos a poner aquí el end. Else, y si no se cumple la condición del if, pues entonces cout num, el número no es primo. El número no es primo. Bueno, como lo estamos concatenando aquí con el valor de primo, esto del número lo podemos omitir. Queda más natural así, ¿no? Por ejemplo, 11 es primo, ¿no? O 8 no es primo. Pues, por ejemplo, omitimos esto así y aquí lo concatenamos con un salto de línea. Pues ya está. Ya estaría nuestro programa terminado. Vamos a comprobar a ver si funciona. Guardamos cambios, ejecutamos el programa con control F5. Y aquí nos diría, introduce un número positivo. Pues voy a introducir, por ejemplo, el 11, que como os he dicho es primo. Me tiene que devolver 11 es primo. Introduzco 11 en consola, pulso la tecla Enter y me dice que es primo. Vamos a introducir ahora un número que no sea primo, por ejemplo el 14. Bueno, pues vuelvo a ejecutar el programa, introduzco en consola, por ejemplo, el número 14 y cuando pulse Enter me tiene que decir 14 no es primo. Y efectivamente no es primo, es divisible por 2 y también por 7. Bueno, pues así es como funciona el programa. Viene bien que examinéis este código detenidamente y que os salga humo de la cabeza, porque así es como se construye esa mente de programador por la que muchos de vosotros me preguntáis por correo electrónico en multitud de ocasiones. Oye, Juan, ¿cómo puedo desarrollar mi mente de programador? Bueno, pues la mente de programador se desarrolla precisamente escudriñando estos códigos y llegando a entender todo lo que se plantea en ellos. Bien, nada más. Vamos a dejar de momento este vídeo en el punto en el que nos encontramos. Y os recuerdo que si lo deseáis podéis registraros gratuitamente en mi academia virtual, píldorasinformáticas.es, donde en la zona de cursos gratuitos tengo todos los cursos gratuitos que he ido subiendo a YouTube ordenados por categorías. Aquellos que deseéis que os resuelva las dudas relacionadas con los cursos tenéis la sección de cursos offline, y los que deseáis que os haga un seguimiento más personalizado, como si tuvierais un tutor en casa, con ejercicios, test, resolución de dudas y entrega de certificado al finalizar un curso, tenéis los cursos tutorizados. Estos catálogos se irán ampliando poco a poco con el tiempo. Hasta la próxima, que os vaya bien.